Ahí me escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, Entonces, muy bienvenidos sean todos a este nuevo webinar de la Dirección de Sistema de Biblioteca dentro del ciclo de los webinars para integridad académica. Le damos la bienvenida a Rocío, ya ella es de Wikimedia Chile, quien nos viene a comentar un poquito de todo lo que tiene que ver su organización y cómo ellos apoyan, ¿cierto?, en el ámbito de la integridad académica. ¿Ya? Rocío, estamos contigo. Muy buenas tardes. vale, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por unirse. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación que traje. No sé muy bien si ustedes en general han incorporado las intervenciones durante la presentación o dan minutos al final. No lo sé, Como tú pero a mí quieras generar la dinámica, para nada. Rocío, está bien. Nosotros te Perfecto. podemos ir transmitiendo las preguntas a medida que las vamos revisando también, para que tú te concentres netamente en tu exposición. Ya, perfecto. Bueno, igual comentarles que si es que surgen preguntas o también comentarios que pueden ir en el chat, si es que también quieren hacerlos a viva voz o, entre comillas, interrumpir la presentación, no hay ningún problema. A mí, de hecho, me acomoda más como para que no se pierda. ¿Ya? Así es que, bueno, primero que todo me presento. Yo soy Rocío Aravena, soy la encargada de educación y alfabetización digital de Wikimedia Chile. ¿Ya? Wikimedia Chile es una corporación sin fines de lucro que funciona como un capítulo local de la Fundación Wikimedia. ¿Ya? Eso es lo primero como para ponerme en contexto. Desde Wikimedia Chile, nosotras con nuestro equipo trabajamos con diferentes comunidades e instituciones, por ejemplo, instituciones como bibliotecas, archivos, museos, organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto, desde el lado de mi programa, trabajamos con universidades del país. Actualmente estamos trabajando con 10 universidades, 11 ahora con la UTLA, y comunidades educativas y académicas en general. ¿Ya? Así que nuestro área de trabajo es como bastante amplio en ese sentido. Y el día de hoy yo les traje esta charla o presentación en torno a cómo integrar el ecosistema Wikimedia en la formación universitaria y académica puede favorecer o puede potenciar la integridad académica, ¿ya? Considerando entonces a estudiantes, a docentes, a investigadores, futuros investigadores, entre otros miembros, ¿cierto?, de esta comunidad. Y, por lo tanto, el objetivo general de la sesión va a ser, primero que todo, definir qué es lo que es Wikimedia, que entendemos por Wikimedia, y ahí les aprovecho de dejar planteada la pregunta que pueden ir reaccionando en el chat, de quiénes de acá conocen Wikimedia. ¿Conocen qué es lo que es Wikimedia? ¿O a qué les suena? Si lo han escuchado alguna vez, si tienen alguna idea, para que la puedan ir compartiendo a través del chat y de esa manera podamos ir conversando y nos hablando todo el rato yo. ¿Ya? Entonces, lo primero va a ser definir qué es Wikimedia y, por supuesto, cómo la podemos traer, entre comillas, al ámbito de la universidad para favorecer, ¿cierto?, estos ejes o propósitos de integridad académica que toda universidad tiene. No sé si alguien ha... no, en el chat creo que no. Me parece que iba a leer, pero no lo puedo. Bueno, Wikimedia es un ecosistema digital, y cuando decimos ecosistema digital nos referimos a una serie de plataformas digitales, o también llamadas proyectos digitales, que comparten dos características. La primera es que son plataformas abiertas.
voy a profundizar un poquito en qué es lo que significa eso. Son plataformas abiertas y son plataformas también de construcción colaborativa, ¿ya? Este ecosistema, este como círculo de proyectos digitales que comparten estas características que ahora voy a definir, además se retroalimentan entre sí. ¿Ya? Por eso es que hablamos de un ecosistema y no simplemente de proyectos disgregados. De estos iconos de acá, que representan a cada una de estas plataformas, yo me imagino que todas y todos conocerán al menos este. Estoy ahí apuntando con el cursor. Este símbolo como que aparece ahí es el icono de Wikipedia. De todos estos proyectos o plataformas que conforman Wikimedia, Wikipedia es el más antiguo de todos. ¿Ya? Wikipedia se crea en el año 2001 y empieza a crecer así como exponencialmente. Primero está la Wikipedia en inglés y luego empiezan a aparecer todas las otras Wikipedia. Hoy en día hay más de 300. Y es con ello, además, le empiezan a seguir estas otras plataformas, por así decir, hermanas de Wikipedia. ¿Ya? Si bien cada una de estas plataformas apunta a ámbitos específicos y diferentes, lo que tienen en común, lo que las une en el gran espacio de Internet, digamos, es que cada una de estas plataformas tiene como propósito poner a disposición pública información, contenidos, recursos, datos, documentos, ¿ya? Imágenes, sonido, audiovisuales. Cada uno de estos proyectos, desde su respectivo enfoque, lo que van a intentar hacer es que la información y el conocimiento y las fuentes queden a disposición de las personas. ¿A qué nos referimos con que queden a disposición de las personas? Que la licencia con la cual han sido divulgados cada uno de esos recursos permita que las personas lo utilicemos sin tener, en primer lugar, que pagar por ello, sin que exista, ¿cierto?, una barrera de pago. Además, cada uno de estos proyectos es construido colaborativamente, colectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los miles y miles de artículos que existen en las diversas Wikipedias no solo han sido creados por múltiples editores que muchas veces están editando al mismo tiempo, sino que también permanentemente son monitoreados, corregidos, también por editores voluntarios. Rocío, perdóname que te interrumpa, pero ¿por casualidad no tienes un audífono para el notebook o tu Mac? Porque al parecer el micrófono del Mac está con un poquito de acople y no se te entiende bien. Ah, ya. A ver, espera un poco. ¿Procedo un poco o un poquito. o se entendió? Me quedé en el ecosistema de Wikipedia y sus otros hermanos. Ya, perfecto. Entonces, para resumir lo que acabo de decir, cuando hablamos de Wikimedia, lo que estamos refiriendo es a un ecosistema digital. Decimos ecosistema, puesto que está compuesto por diversas plataformas digitales que comparten el ser de acceso abierto, es decir, el de proponerse, poner a disposición datos, contenidos, fuentes, recursos educativos en acceso abierto, ¿ya? Y también el ser colaborativos, es decir, que todo lo que se edita en Wikipedia y en estas otras plataformas es curado, donado por personas voluntarias, ¿ya? De todos estos proyectos, el más conocido es Wikipedia, también es el más antiguo, ¿ya? Pero no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo,
cuando leen un artículo de Wikipedia, que ese artículo suele estar ilustrado por imágenes, por fotografías, muchas veces por audios, por videos. ¿Ya? No sé si se han fijado en ello. Todas esas imágenes, para que puedan estar en Wikipedia, ¿verdad? Que nosotros podemos leer Wikipedia, podemos imprimir la página, podemos divulgarla, etc. Para que esas imágenes y registros estén en Wikipedia, tienen que antes estar almacenados en este otro proyecto que estoy apuntando ahí con el cursor y que es Wikimedia Commons, que es una especie de gran biblioteca de imágenes y archivos audiovisuales en una licencia abierta. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos diferentes proyectos se van retroalimentando entre sí. Comúnmente los que más utilizamos nosotras en el ámbito educativo son Wikipedia, es decir, la enciclopedia digital, Wikimedia Commons, un repositorio de fotografías, imágenes, audios, audiovisuales, Wikisource, que es un repositorio de fuentes primarias que han sido digitalizadas, muchas veces traducidas también. Y Wikidata, que es una gran base de datos abierta y que tiene mucha utilidad para la investigación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que estos proyectos digitales subsisten? ¿Ya? ¿Cómo es que Wikipedia subsiste o estos otros? Gracias a la colaboración de editores individuales que están en su casa editando sobre aquellos temas que les interesan, puede ser, pero también gracias a que las organizaciones que formamos parte de Wikimedia tratamos de establecer alianzas con instituciones, con organismos de derechos humanos, con académicos, con universidades. ¿Para qué? Para que esas instituciones tengan un rol activo en la donación de contenido, en la curatoría de esos contenidos y en la producción de más información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ahora acceden a la portada de Wikimedia Commons y se ponen a buscar, por ejemplo, tirando algunas palabras claves, cuestiones de su interés, se van a encontrar con que muchas de esas imágenes, por ejemplo, pinturas digitalizadas, fotografías históricas, fotografías de acontecimientos sociales que están ocurriendo ahora, han sido donadas bajo una licencia abierta, por ejemplo, por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el caso, por ejemplo, de otros países, el British Museum, el MoMA, estas grandes instituciones, al colaborar con Wikimedia, muchas veces han hecho una donación gigante de partes de sus colecciones. Vale decir, para el caso de Wikidata, en el año 2020, en el comienzo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud hizo una alianza con Wikimedia para ir donando y poniendo en acceso abierto todos los datos que la investigación estaba produciendo en relación al COVID-19. ¿Para qué? Para que esos datos pudieran ser utilizados en la escritura de los más de 5.000 artículos que hoy en día existen sobre el COVID, para poner esa información al alcance. Una cuestión que siempre nos preguntan mucho y que causa como bastante entre interés y muchas veces también duda o incluso un poco de resquemor, es el tema de las licencias. ¿Qué licencias tienen que tener las imágenes, las fuentes, los datos que cargamos en estos distintos proyectos para que puedan efectivamente ser divulgados a través de estas plataformas? Estas licencias que utiliza el ecosistema Wikimedia, que utiliza cada proyecto, son o se llaman licencias abiertas. ¿Ya? En inglés, y probablemente como más se conoce, son las licencias Creative Commons, que se simbolizan, ¿verdad?, con este icono de acá, con el CC. No sé, y sería genial si me lo comentaran,
cuán familiarizados y familiarizadas están con este tipo de licencias. ¿Ya? Yo acá asumí una explicación como bastante general de qué es lo que son las licencias abiertas finalmente. ¿Ya? Las licencias Creative Commons surgieron hace algunos años y se refiere a un marco legal, a un documento legal, que lo que hace es permitir a los creadores de obras, desde, por ejemplo, que yo voy ahora a fotografiar no sé, una procesión que está teniendo lugar en la calle, y me parece que aquello es relevante para registrar el patrimonio inmaterial de la ciudad y la subo a Wikimedia Commons, yo como creadora puedo, a través de las licencias Creative Commons, definir cómo yo quiero que mi obra circule. La van a poder visualizar sin pagar, van a poder compartirla, van a poder reutilizar esta foto que yo tomé, por ejemplo, para la elaboración de un collage artístico, o en el caso que les compete más a ustedes. Yo junto a, no sé, 2 personas más, hago un paper, ¿cierto? Participo de la escritura de un paper académico y digo, ¿cómo publico este paper? ¿Qué licencia le doy a este paper? Si le doy una licencia Creative Commons, voy a poder definir cuál es el grado, entre comillas, de apertura que yo le voy a dar a mi publicación. ¿Voy a permitir que se traduzca? ¿Voy a permitir, por ejemplo, que, no sé, sea leída en el contexto de un seminario de una universidad? ¿Qué uso voy a aceptar que se le dé? ¿Cómo quiero que mi obra circule? Eso es algo que yo como creadora puedo definir a través del marco legal Creative Commons, ¿ya? ¿Y por qué surgen estas licencias? ¿Por qué surge este marco legal? Principalmente para poder intentar ampliar los usos y el acceso que tienen las obras que están restringidas, ¿cierto?, por el copyright. ¿Ya? Poder ofrecer otro marco legal a través del cual sean los creadores quienes otorguen ciertos permisos que permita que la obra, que la obra, bien digo, sea accesible, que pueda ser usada por determinadas comunidades o que también pueda ser reutilizada. Y en ese sentido tenemos muchas combinaciones de licencias abiertas, ya no me voy a detener en cada uno de ellas, pero existen diversas maneras de combinar que derivan en licencias más o menos restrictivas, ¿ya? Nosotros vamos, cierto, de las menos restrictivas, que son las licencias cerradas o el copyright, ¿verdad? Y vamos avanzando hacia ciertas aperturas. Por ejemplo, esta licencia, ¿verdad? Todas las licencias Creative Commons o CC tienen que reconocer la autoría. La autoría está simbolizada por esta personita, donde dice by, ¿verdad? ¿Quién hizo la obra? ¿Quién es el autor o la autora? Siempre, siempre una licencia abierta reconoce la autoría. Si yo quiero utilizar en mi investigación, por ejemplo, una fuente primaria que está en Wikisource, yo siempre voy a tener que reconocer, ¿verdad? Ahí el by, quién la creó. ¿Ya? Rocío, ¿Sí? tenemos una consulta de Luciana que dice, ¿y quién disponibiliza este tipo de licencia? ¿La revista en la cual estoy publicando, por ejemplo? Claro, muchas veces cuando tú vas a publicar, tú puedes decidir si quieres hacerlo a través de una revista pagada o quieres que tu publicación aparezca o tenga, perdón, una licencia Creative Commons. Pero no es una sola licencia Creative Commons, sino que son muchas posibilidades. Estas posibilidades que están acá definidas en esta suerte de esquema
lo que intenta ilustrar es que ustedes como autores y autoras pueden definir la restricción o la apertura que le quieren dar a su obra. Por ejemplo, si yo elijo esta licencia Creative Commons, ¿ya?, lo que yo estoy autorizando es que mi paper se comparta, ¿ya? Se pueda descargar, una profesora o un profesor lo utiliza en su clase, lo comparta a través de un Google Drive con sus estudiantes. Esto suena como, como a algo que hacemos, ¿cierto? O sea, en general, las personas, dado lo restrictivo que es el copyright, actuamos muchas veces en la ilegalidad. O sea, cuando fotocopiamos un libro en la universidad, cuando llegamos y compartimos un PDF, muchas veces estamos compartiendo obras que están con un acceso restringido. Ahora, cuando la persona otorga ese acceso a través de una licencia abierta, puede, por ejemplo, permitir que su obra se comparta, ¿ya? Sin embargo, puede restringir que esa obra se remezcle, es decir, que alguien cree un derivado a partir de esa obra, ¿verdad? No, yo quiero que mi obra quede tal cual yo la escribí, en el idioma que la escribí, en el formato que la escribí, y que se difunda, pero que no se altere, y que no sea utilizada con fines comerciales. Si es que quiero dar una licencia un poco más abierta, yo voy a permitir que mi obra se comparta, pero que a lo mejor se pueda crear un derivado a partir de ella. Que la obra, por ejemplo, se traduzca a otro idioma. Que la obra se incorpore en un texto educativo derivado de esa obra, pero que no se use comercialmente. Hasta que llegamos acá a esta escala, digamos, que contiene aquellas licencias que son más abiertas. ¿Por qué son más abiertas? Porque permiten tanto compartir como remezclar y como comercializar. O sea, permite todos los usos, siempre y cuando reconozca mi autoría, por supuesto. ¿Cuándo se da eso? ¿Cuándo eso puede ser factible? Cuando el autor o la autora creadora otorga esa licencia, ¿verdad? Yo permito que mi obra circule de esa manera. O también legalmente, por ejemplo, con aquellas obras cuyo derecho de autor ha expirado. En el caso de Chile, sabemos que el derecho de autor expira cuando pasan más de 70 años desde el fallecimiento de su autor o autora. Cuando eso ocurre, en Chile automáticamente las obras pasan a estar en lo que se denomina dominio público. O sea que son un patrimonio común, ¿ya? Cualquier persona podría utilizarla, podría reutilizarla, difundirla, traducirla, nos pertenece, entre comillas, a todos y a todas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces aquello que está en dominio público, o sea, que debiese estar al alcance de todas y todos nosotros, está, digamos, como resguardado en nichos muy restringidos. ¿Ya? Hay poca, en Chile todavía, hay poca política para que esas obras, por ejemplo, que pueden estar en el Archivo Nacional o que pueden estar en el Museo de Historia o en la institución que se les ocurra, efectivamente circule. Y las personas ni siquiera sabemos a veces que esa fotografía, que ese libro, que ese documento siquiera existe, ¿ya? Ahí, en el fondo, lo que habría que hacer es generar ciertas estrategias, ¿verdad?, de divulgación de aquello que está en el patrimonio cultural común, como se denomina. Si pensamos, si volvemos entonces a los proyectos Wikimedia, ¿verdad?, a Wikipedia, a este repositorio de fotografías, imágenes y archivos audiovisuales, o a este otro proyecto, ¿verdad?, que reúne fuentes primarias, los discursos de algún presidente, por ejemplo, digitalizados, cuando pensamos en qué tipo de licencias abiertas son compatibles con Wikimedia, o sea, es compatible con que yo pueda cargarlo a alguna de estas plataformas,
las únicas licencias abiertas que son compatibles con Wikimedia son estas que están acá, o sea, aquellas que están, digamos, simbolizadas en el verde más oscuro o brillante, las que están aquí arribita, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque es tan amplio el público que utiliza Wikimedia. Piensen, por ejemplo, en cuántas visualizaciones por segundo tiene Wikipedia, o en cuántas descargas existen desde Wikimedia Commons. Es imposible que Wikimedia como institución pueda monitorear o fiscalizar los usos que las personas comunes y corrientes le damos a aquello que descargamos de estas plataformas digitales. O sea, si ustedes ahora se ponen a investigar utilizando datos de Wikidata, utilizando fotos de Commons, utilizando fuentes primarias en Wikisource, nadie, o es muy difícil que se pueda monitorear el uso que ustedes le dan. Entonces, para poder ser respetuosos con el marco legal que existe, lo que hace Wikimedia es que solo permite cargar y divulgar aquello que está o en el dominio público o que ha sido donado con una licencia que permite todos sus usos. Y de esa manera, de algún modo, se ahorra el empezar a tener una serie de disputas legales porque, por ejemplo, utilicé una fotografía y creé un derivado de esa fotografía y ese derivado lo comercialicé. Para prevenir eso, solo se permite cargar y divulgar en Wikimedia aquello que está en dominio público o aquello que ha sido donado con una licencia de las más abiertas que permite compartir, remezclar e incluso comercializar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, teniendo en consideración esto, y por favor si hay alguna otra duda o comentario, algo que no les quede muy claro, no hay ningún problema con que lo manifiesten ahora. Considerando entonces estas características, ¿verdad?, de estas tecnologías abiertas y colaborativas, ¿sí? Perdóname, hay una pregunta de Luciana que dice que ¿quién disponibiliza este tipo de licencia? ¿La revista en la cual estoy publicando, por ejemplo? Me parece que esa pregunta la había dicho Sí. Nancy ya. Sí, Sí. Sí. Ah, perdóname, que como todavía estaba pendiente ahí, se me había pasado. No te preocupes. Entonces, considerando estas características, y perdón, ahí vuelvo un poquito como para recoger esa duda, si ustedes quisieran cargar alguna documentación que es de su autoría a alguno de los proyectos Wikimedia, por ejemplo, si ahora yo quisiera donar una fotografía que yo tomé, al momento de cargarla, yo tengo acceso a ese marco legal y yo decido, o sea, yo autorizo el tipo de licenciamiento que yo le quiero dar. Yo no puedo, por ejemplo, subir una foto, una fotografía que no tomé yo, sino que, por ejemplo, tomó Nancy. ¿Ya? Eso está penalizado, me van a bajar probablemente la fotografía. ¿Ya? Cuando yo cargo algo a Wikimedia en general, yo lo que estoy haciendo es, de alguna manera, asegurar que lo que estoy subiendo es de mi autoría y que yo le voy a entregar la licencia que yo decida. Si se llega a comprobar que eso no es de mi autoría, ¿ya? Eso tiene como una penalización. Ese archivo se va a bajar, probablemente me van a banear y yo no voy a poder volver a subir un material. ¿Ya? Existe ese cuidado súper atento con aquello que se sube. Entonces, conociendo esas características de estas tecnologías en particular, cuando nos preguntamos por qué integrarlas a la formación académica, ¿por qué sería necesario que este ecosistema forme parte, por ejemplo, de nuestras asignaturas,
de alguna iniciativa de vinculación con el medio. ¿Por qué necesitamos que Wikimedia forme parte, ¿verdad?, de la universidad? En primer lugar, ahí lo primero que uno podría decir es porque Wikimedia provee, permite el acceso de las personas que nos estamos formando en la investigación a información, datos, visualización de datos, recursos, fuentes que tienen licencia abierta. O sea, acá traten de imaginar estos distintos proyectos como enormes repositorios digitales, ¿ya? Algunos repositorios van a tener imágenes, otros repositorios van a tener artículos, otros repositorios van a tener datos estructurados, ¿ya? Integrarlos, darlos a conocer, lo que va a permitir es que tanto estudiantes como también profesores, profesoras, académicos, investigadores, puedan tener acceso a un banco de recursos que tienen una licencia que permite su uso, ¿ya? Lo puedo utilizar para mi paper, lo puedo utilizar para mi publicación, para el libro que estoy escribiendo, lo puedo utilizar para el PowerPoint que estoy haciendo para enseñar un contenido, etc. Pero además, puedo, o en realidad tiene un potencial pedagógico la integración de Wikimedia, porque la manera en que la comunidad de personas que participan en Wikimedia actualmente funcionan es a través de ciertos criterios y normativas que regulan, en primer lugar, el contenido que yo puedo y no puedo publicar. Por ejemplo, yo no puedo publicar un contenido que no fue elaborado por mí, o del cual yo no he recibido el permiso correspondiente para publicarlo, ¿ya? Yo no puedo, por ejemplo, si estoy creando un artículo de Wikipedia, copiar y pegar la información que está en un libro sin hacer la referencia al autor, al libro, ¿ya? Pero además, esos criterios que rigen la publicación del contenido, de esos criterios que rigen la publicación del contenido, la propia comunidad se ha ido dando ciertas normas de comportamiento en línea. Cómo yo, como ciudadano o ciudadana, ¿cierto?, llevo mi ciudadanía a los entornos digitales. Cómo me contacto con otros editores, porque esto, acuérdense que es edición colectiva. ¿Qué puedo y no puedo decir? ¿Qué tipo de actitudes puedo y no puedo tener cuando me corrigen algo que publiqué? ¿Ya? Y así, entonces, se ha ido gestando esta como gobernanza interna, de la cual hay mucho, o podemos aprender mucho, ¿ya?, de comportamiento en línea, de cómo no pasar a llevar ciertos derechos de autor, por ejemplo, conocer algunos otros marcos legales como son las licencias abiertas, ¿ya? Y finalmente también intentar promover la cultura abierta y colaborativa en los contextos académicos. O sea, intentar entusiasmar a quienes se están formando en esto o a quienes ya llevan una trayectoria más amplia, ciertos beneficios que puede tener el publicar, por ejemplo, en una licencia abierta, que a lo mejor puede ser un poco más restrictiva, pero que de todas formas va a permitir una mejor circulación de la obra, ¿ya? Ahora, para terminar entonces con la presentación, quería mostrarles algunos ejemplos de manera que se comprenda mejor lo que he dicho, ¿ya? Para eso vamos a tomar dos ejemplos de dos de las plataformas digitales que conforman este ecosistema digital. Wikipedia, porque es la más conocida, y Wikimedia Commons, que es el repositorio de imágenes, ¿ya? Entonces, nos vamos a tratar de concentrar en estos tres principios de Wikipedia y Wikimedia Commons y de todos los otros proyectos que, a nuestro juicio, tienen un potencial para favorecer la integridad académica. El primero es la gobernanza de su comunidad. ¿Qué estructura se ha dado esa comunidad? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se discute?
y que podemos obviamente aprender como usuarios y usuarias de ello. En segundo lugar, las normas y criterios que rigen la publicación de artículos en Wikipedia o la carga de imágenes en Wikimedia Commons. Y en tercer lugar, este otro principio que tiene que ver con la transparencia en la creación de contenido, ¿ya? O sea, tenemos acá plataformas que no solo ponen a disposición artículos, ¿verdad?, enciclopédicos, sino que también nosotras como usuarios podemos acceder a todo el proceso de creación del artículo. ¿De qué sirve eso? Dirían. ¿Qué me importa saber, por ejemplo, cuántas personas y en qué momento han participado de la creación de un determinado artículo? ¿De qué me sirve saber qué discusiones se han dado entre los editores y las editoras del artículo que yo ahora estoy leyendo en mi computador? ¿De qué me sirve saber cómo ese artículo ha sido consultado a través del tiempo? ¿Tiene una protección? ¿No tiene una protección? ¿Ya? Todo ese tipo de información que sería como el detrás de escena a la información que leemos en línea, nos permite hacer una lectura crítica de la misma. Nos permite, ¿verdad?, conocer cómo es que ha sido el proceso de creación de ese contenido. Y podemos evaluar cuán actualizado está, si es que existen sesgos de información, en qué bibliografía se ha basado, qué discusiones han existido a lo largo de la creación de determinado artículo, por ejemplo. ¿Ya? Nos permite, por lo tanto, en contextos formativos como es la universidad, conocer los procesos de creación y de revisión del contenido, y por supuesto, a partir de ello nos permite evaluar. ¿Confiamos, no confiamos? ¿Por qué? ¿A qué fuentes podemos ir? Y también... Rocío, sí, justamente ahora que estás tocando ese tema, tenemos una pregunta de Luciana que dice ella, ¿cómo se evita que se edite información que no sea verídica? ya, buenísima pregunta. Lo vamos a ver, Luciana, a través de un ejemplo, ¿ya? Al tiro. Entonces, tener claro ahora para el ejemplo estos tres ejes como fundamentales de Wikimedia. La gobernanza, es decir, cómo la comunidad se pone de acuerdo, las normas y criterios que rigen la carga y la creación de contenido, y las estrategias de transparencia. ¿Ya? Acuérdense de estos tres ejes ahora para el ejemplo que vamos a ver. Perdón. Entonces, si nos vamos a este artículo, que es el artículo del COVID-19, ¿ya?, vamos a tratar entonces de ir visualizando lo que dije en la diapositiva anterior. ¿Ya? Y para facilitarles eso, dejo algunas preguntas. ¿Quiénes intervienen en la creación del contenido? ¿Puedo saberlo? ¿Quiénes han agregado información? ¿Quiénes la eliminan? ¿Quiénes revisan? ¿Ya? ¿Qué imágenes podemos y no podemos utilizar? Vamos, para no atiborrarles de preguntas, vamos a ir directo al ejemplo. ¿Cierto? Acá estamos en la Wikipedia en español, ¿verdad? es.wikipedia.org, y yo no me logueé, simplemente entré, ¿verdad? Si es que yo accedo con mi cuenta, voy a tener, valga la redundancia, acceso a otras herramientas de lectura. Ustedes lo pueden ver si es que se crean un usuario, ¿ya? Pero ahora estoy entrando, ¿verdad?, como una lectora común y corriente a leer el artículo del COVID-19, que tiene, ¿verdad?, el formato clásico de los artículos de Wikipedia. ¿Ya? Perdón. Ay, perdón, que apreté algo. Ahí sí. Entonces, ¿cómo nos preguntaba Luciana, cómo se regula, ¿verdad?, la calidad de la información que se publica en Wikipedia en este caso? ¿Ya? Para regular eso, sobre todo desde el año 2011 en adelante, Wikipedia, acuérdense que es súper antigua, es del año 2001. Desde el año 2011 en adelante se establecen una serie de reglas y criterios de edición. La primera de esas normas tiene que ver
con la verificabilidad del contenido, ¿ya? No con la veracidad, si se quiere, porque esa pregunta por la verdad de aquello que se dice, sabemos que muchas veces como que entran varios grises. O sea, cuando hay un conflicto, por ejemplo, un conflicto político, un conflicto armado, siempre van a haber a lo menos dos bandos que se van a atribuir la verdad. Lo que nos va a preocupar entonces es más que la verdad, la verificabilidad de ese contenido, ¿ya? ¿De dónde yo saqué la información para aseverar aquello que estoy relatando? Para garantizar esa verificabilidad del contenido, se establece que todos los artículos de Wikipedia deben tener referencias, ¿ya? Y referencias válidas para Wikipedia. ¿Cuáles son? Las referencias están, ¿verdad?, marcadas por estos numeritos que están aquí, ¿ya? Si nosotros marcamos cualquiera de estos números, nos va a tirar, ¿verdad?, a la parte final del artículo que pone en un listado todas las referencias que se utilizaron para crear el artículo y actualizarlo, obviamente. En este caso, por ejemplo, el artículo de COVID-19 tiene 294 referencias. ¿De dónde provienen esas referencias? ¿Cuáles referencias se consideran válidas? Publicaciones académicas, publicaciones científicas, y cuando digo publicaciones me refiero a que hayan pasado por un proceso editorial, que se hayan publicado en alguna revista, puede ser de pago, no de pago, digital, en papel, como sea, pero que haya pasado por un proceso editorial. ¿Una tesis es o no es una referencia válida? Sí, siempre y cuando haya sido publicada, ¿ya? Si es que está como mi tesis, por ejemplo, de pregrado o de magíster, en el repositorio de la universidad, pero no ha sido publicada por una revista académica, no puede ser utilizada como referencia para Wikipedia, ¿ya? ¿Qué otras referencias puedo utilizar? Porque no todas las temáticas que cubre Wikipedia tienen que ver exclusivamente con lo académico o con lo bibliográfico. Bueno, obviamente que también libros publicados, digitales o en papel, pueden ser utilizados. Leyes que estén, documentos legales pueden ser utilizados como referencia, pero también medios de prensa, ¿ya? Un hecho noticioso, ¿verdad?, como el COVID-19, ustedes si analizan las referencias que se utilizaron en este artículo, van a encontrar desde papers científicos, ¿ya?, documentos legales, pero también noticias, ¿ya? ¿Qué es lo que se está diciendo del COVID-19? ¿Cómo se está divulgando esta información? ¿Ya? Entonces, Luciana, lo primero es que los artículos deben tener referencias. ¿Qué pasa si nosotras ahora creamos un artículo de Wikipedia, lo publicamos sin ninguna referencia? ¿Voy a poder, poner publicar? Sí. Ahora, ¿qué es lo que probablemente va a pasar al cabo de unos minutos o una hora? Que me van a bajar el artículo, ¿ya? Que al artículo le van a poner una plantilla como esta, que en vez de decir, si se fijan en este caso dice el artículo está relacionado con un evento de salud pública reciente o actualmente en curso. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo le advierto al lector o la lectora? Esto lo puso un usuario o un bibliotecario, que son aquellos usuarios que tienen un rol especial, que pueden vetar a otros editores por cierto vandalismo, por ejemplo, entre otras cosas. Y estas plantillas se ponen como una suerte de advertencia de cómo tenemos que leer el artículo. Acá lo que me está diciendo es que tengo que tener ojo, porque como el artículo se refiere a un acontecimiento en curso, capaz que la información se va a ir actualizando. Si mi artículo no tiene referencias, acá lo que va a aparecer es una plantilla que dice que el artículo carece de referencias válidas y que por lo tanto va a tener que ser bajado, ¿ya? A no ser que yo, como editora, agregue referencias, ¿verdad? O a veces también, por ejemplo, en esta plantilla aparece que el artículo ya tiene 3 referencias, pero necesita más.
Otro criterio que va a regir o a través del cual se va a intentar garantizar la calidad y la verificabilidad de los contenidos que se publican en Wikipedia tiene que ver con la neutralidad del contenido. Una de las cláusulas fundamentales es que Wikipedia no es un espacio de opinión, sino un espacio para la divulgación de hechos y procesos. Para garantizar aquello, bueno, tenemos referencias bibliográficas o de medios de comunicación, pero también tenemos que, por ejemplo, en un determinado artículo, incluir los diversos puntos de vista que existen sobre una temática. No podemos intentar promocionar, por ejemplo, si hago el artículo de la UDLA y digo que la UDLA es la mejor universidad de Chile, obviamente ese artículo o ese párrafo me lo van a eliminar porque estoy haciendo autopromoción. ¿Cómo monitoreamos, por ejemplo, los vandalismos? ¿Ya? Hay distintos mecanismos. ¿Y quiénes lo monitorean también? Es una buena pregunta. Cuando ustedes se hacen un usuario en Wikipedia, que es un usuario que además les va a servir para todos los otros proyectos Wikimedia, ustedes pueden, al configurar su página, pueden indicar temáticas que les interesan, artículos que les interesan. Y cada vez que esos artículos se intervienen, a ustedes les va a llegar una notificación. Y aunque les parezca extraño, hay personas que efectivamente destinan tiempo a monitorear esos contenidos. Ah, mira, por ejemplo, del COVID-19, las personas que más participaron de los artículos eran personas relacionadas a la medicina. Si una persona relacionada a la medicina que edita Wikipedia dice, ah, no, pero acá están diciendo que el COVID-19, voy a decir cualquier tontera, el primer síntoma es ampollas en la cara, va a decir, no, mira, en realidad no, el primer síntoma no es ese. ¿Ya? Y va de esa manera a intentar corregir un artículo. ¿Ya? Por otra parte, además de los editores, de que existan así como tantos ojos puestos en los artículos, también se utilizan bots. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se van aquí al historial de cada artículo, van a poder acceder a todos los cambios que se han hecho en este contenido desde su creación hasta la fecha, y van a poder ver a qué hora, en qué fecha y qué usuario hizo tal o cual cambio. ¿No? Y si se fijan, si es que vamos así como ampliando este historial, vamos a ver que hartas de las intervenciones, por ejemplo, el 30 de septiembre a las 2 de la mañana, 0 voto. El 30 de septiembre a la 1:37, 0 voto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen los bots? Están programados para revertir de la manera más rápida posible el vandalismo. ¿Ya? El bot no está programado, obviamente, para captar la agudeza de cuando hay desinformación o cuando hay sesgo, pero sí va a revertir inmediatamente una edición vandálica. O en el caso de artículos sobre temáticas como muy disputadas o muy candentes, o en este caso, por ejemplo, de temáticas que tienen tanto impacto en la salud pública, lo que se hace es que ciertos usuarios que tienen un estatus diferenciado del resto, que se llaman bibliotecarios, lo que pueden hacer es cerrar el artículo. Durante un lapso de tiempo, si bien el artículo está a la vista, podemos leerlo, nadie puede editarlo. O solo pueden editar los usuarios que tienen como una larga trayectoria en Wikipedia. Eso se hace muchas veces, por ejemplo, cada 11 de septiembre se restringe el artículo del 11 de septiembre, o de Augusto Pinochet, o de Allende, como de personas relacionadas. ¿Por qué? Para evitar el vandalismo en el artículo. Entonces, a través de estas distintas herramientas, por ejemplo, el mismo historial, ¿ya? Yo puedo conocer, por ejemplo, cuándo se creó este artículo. ¿Ya? Si me voy a las primeras, voy a ver que este artículo se creó el 11 de febrero del 2020 a las 11:15 de la noche. ¿Ya?
si yo quiero saber, o si ustedes quieren saber, cuántas personas han participado en la edición de este artículo, o también, por ejemplo, cuál ha sido el impacto de este artículo a través del tiempo, la herramienta que yo les recomiendo mucho es esta de aquí, que se llama número de visitas, que está, ¿verdad?, donde estábamos en el historial, nos va a aparecer acá número de visitas. El 11 de febrero del 2020 se creó este artículo. Entonces, si yo me voy ahí, ¿verdad?, yo voy a poder visualizar el proceso de creación de este artículo. Voy a poder visualizar cuándo fue creado, cuántas personas han participado, qué tipo de protección tiene actualmente ese artículo, cuántas personas están mirando ese artículo, cuántas personas están vigilándolo o monitoreándolo, y cómo ese artículo ha sido, cuál es el impacto que ha tenido, cómo se ha leído ese artículo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren como jugar un poco con esta parte, se pueden ir, ya se me olvidó cuándo se había creado, creo que el 20, perdón, el 11 de febrero, 11 de febrero, sí, de 2020. 11 entonces de febrero de 2020, y puedo ver entonces desde su creación hasta el día antes de hoy, o sea, el 5 de octubre del 2022. Yo aplico ahí, ¿cierto? Ay, perdón, estamos viendo la Wikipedia en español. Tum, tum, tum. Déjenme ver que algo hice mal. Déjenme ver una cosa. El 11 de febrero del 2020. De febrero del 2020. Y es que no sé, que algo estoy haciendo mal, porque si se fijan, antes de que yo le hiciera ese, como el tratar de verlo desde su creación hasta ahora, lo que ustedes están viendo ahí en este gráfico es cómo se ha comportado este artículo apenas desde, perdón, cómo se ha comportado este artículo desde el 15 de septiembre de 2022 hasta la fecha. ¿Ya? Ese es el rango de tiempo en el que ustedes pueden analizar ahora este artículo. ¿Qué es lo que yo veo entonces? ¿O en qué me puedo fijar? En que el artículo ha sido consultado más de 30.000 veces, ¿ya?, con este promedio diario de visitas, ¿ya?, que ha tenido 38 ediciones en este último mes, o menos de un mes en realidad, que en este lapsus de tiempo han participado 26 editores, que existen 164 personas que vigilan este artículo, es decir, que están permanentemente monitoreando sus cambios. Esto es el tamaño de la información que se ha agregado en este último mes, y qué tipo de protección tiene. En este caso, no tiene ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes podrían editar el artículo ahora si quisieran. Pese a que ustedes podrían editar el artículo, nada garantiza, por supuesto, que esa edición permanezca en el tiempo. Eso solo lo va a garantizar el cumplimiento, digamos, de estos diversos criterios y normas. Ahora bien, y después en las preguntas quiero volver a esto para poder mostrarles como desde el inicio hasta la actualidad. Yo tengo que este artículo, además, y con esto termino, tiene imágenes, ¿verdad? Tiene imágenes, tiene audios, tiene videos, ¿ya? Entonces, si es que yo me voy, por ejemplo, aquí, a este video, ¿verdad?
voy a marcar donde sale la pantallita para ampliarlo y me va a llevar, ¿cierto?, a este archivo. ¿De dónde proviene este archivo? La persona que editó no lo sacó de su computador y lo cargó al artículo de Wikipedia. Eso no se puede hacer cuando editamos. O sea, no te va a permitir hacerlo. ¿Dónde estaba cargado, almacenado este archivo antes de estar en este artículo? En el repositorio Wikimedia Commons. ¿Por qué? Porque de esa manera garantizo que todo lo que yo use en Wikipedia está con una licencia que permite su uso. Y lo que yo puedo hacer en términos de ¿cómo que se llama?, de hacer un buen uso de esta obra, o de evaluar el uso que se está dando a esta creación, que es un video, ¿verdad?, es ver la licencia, ¿no? Entonces, en este caso, dice, esta obra tiene derechos de autor, es decir, que la persona, ¿verdad?, no ha muerto hace más de 70 años, la persona que hizo este video, y el dueño de los derechos autorizó su utilización sin restricciones, incluyendo todo tipo de distribución, modificación y uso comercial. Por lo tanto, si ustedes quisieran incorporar este recurso en cualquier creación que estén haciendo, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo veo acá que este recurso tiene una licencia abierta compatible con Wikimedia. ¿Qué tengo que tener siempre claro? ¿Quién es el autor? Que puede ser una persona o una institución o un grupo de personas también. Y ahí puedo ver cuáles han sido los usos del archivo, en qué artículos se ha usado, entre otras cosas. Así es que con ese ejemplo termino. Ahí está el resumen de la presentación, o sea, cuáles son las potencialidades, ¿verdad?, que Wikimedia tiene como herramienta de integridad académica: el acceso a fuentes abiertas, el aprender respecto a normas de edición, a derechos de autor, a licencias abiertas y a comportamiento en línea, ¿verdad? Y finalmente el poder a lo mejor potenciar que esa cultura abierta y colaborativa forme parte de la cultura académica también. Y en la última, que les voy a compartir obviamente esta presentación, adjunté bibliografía que a lo mejor puede ser útil para quienes quieran seguir ampliando al respecto. Gracias, Rocío. Mira, tenemos una pregunta que, si bien es cierto, yo la contesté entre paréntesis, es con respecto a cuáles son los actuales proyectos de Wikimedia Chile. ¿Cuáles son los actuales proyectos de Wikimedia Chile? Sí. Perfecto. Bueno, varios. Es que Wikimedia Chile tiene distintos proyectos, ya yo les voy a comentar algunos, los vamos a ir viendo para que sea más ilustrativo, los vamos a ir viendo a través de la página. Ahí les comparto. ¿ya? Y les voy a comentar un poquito como en qué consiste. Bueno, nosotras todas las semanas hacemos este podcast que se llama Wikicafé y que lo que busca, entre otras cosas, por ejemplo, es divulgar las actividades que estamos haciendo, pero también invitar a personas que están actualmente o con las cuales estamos colaborando, ¿ya? Para contar sobre algunos proyectos, para profundizar sobre temáticas que están en relación al tema de la ciencia abierta, de la cultura abierta o de la educación abierta también. Cuando existen discusiones a nivel parlamentario que tocan estos temas, por ejemplo, la ley de plataformas digitales, tratamos de comunicarlo a través de este espacio también. ¿ya? Entre las actividades que están actualmente en curso, por ejemplo, está la campaña que se hace con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que tiene por objetivo visibilizar sitios de memoria en Wikipedia. ¿ya? Hay muchos sitios de memoria que no tienen artículo en Wikipedia o cuyo artículo en Wikipedia no cumple con los criterios de calidad que se exigen. Faltan muchas fotografías también. ¿Cómo se anima entonces a que ese contenido pueda aparecer? A través de la participación de, entre comillas, expertos, o sea, de personas que tienen una cierta trayectoria en derechos humanos,
pero también de personas comunes y corrientes que a lo mejor viven cerca de un sitio de memoria y pueden donar alguna fotografía actual, ¿ya? Bueno, acá en una actividad que ya pasó, está el curso virtual que hicimos para docentes y personas vinculadas a la educación, y que tenía por objetivo formar entonces en torno a estas herramientas para enseñar patrimonio local. Bueno, hicimos hace poquito una alianza con la Universidad Abierta de Recoleta, que acaba de inaugurar su Instituto de Educación Abierta, con el propósito de avanzar, ¿verdad?, en la creación, por ejemplo, de OER, por su sigla en inglés, pero que son recursos educativos abiertos. Tenemos también ciclos de formación para personas gestoras de información. Otro proyecto que está en curso, que va a comenzar la semana del 20 de octubre y que a mí me gusta mucho, es un proyecto de digitalización de imágenes patrimoniales que vamos a hacer junto con la Universidad de Playa Ancha. Esa va a ser una actividad presencial, vamos a estar yendo a Valparaíso, y por ejemplo ahí son proyectos súper distintos igual entre sí. Ahí la idea es que las personas que tienen fotos antiguas patrimoniales las lleven, las digitalicen y aprendan cómo cargarlas y cómo sobre todo curarlas dentro de Wikimedia Commons para aportar, ¿verdad?, a ese patrimonio que muchas veces está tan subrepresentado, que es el patrimonio de las regiones. Esos son algunos de los proyectos que están en curso. Se ven todos súper interesantes, la verdad. Sí, están bastante interesante. Ahora estamos, claro, en la recta más final del año, pero aún así quedan hartas actividades. También hacemos formación con Wikidata, que es una súper herramienta ahí para la investigación y también para la enseñanza. Campañas, concursos, por ejemplo, ahí, si se fijan en el Twitter, está, se está promocionando esta actividad que yo les comentaba con la Universidad de Playa Ancha. Y también harta participación en la discusión política, con todo el tema de la convención y de las políticas de transparencia sobre lo que se generaba en la convención. Ahí también tuvimos como una participación súper medular porque logramos que un wikimedista pudiese ir a la convención y pudiese digitalizar las actas, ya que tratar de que esos procesos políticos que son importantes queden en acceso abierto, que las personas podamos no solamente consultarlo, sino que también podamos a lo mejor evaluarlo, hacernos una opinión a partir de tener a mano la información, ¿verdad?, que esté disponible. Esas son algunas de las cosas que hacemos. Acá preguntan si las fotos solo tienen que ser de sitios patrimoniales o también pueden ser fotos antiguas, así como de familias. Sí, totalmente. De hecho, cuando decimos fotos patrimoniales, ¿ya? Hablamos de justamente fotografías familiares, o sea, entendiendo no solo el patrimonio como aquellos hitos materiales, que también por supuesto entran acá, si tenemos, por ejemplo, fotos, no sé, en el caso de Santiago, de mi abuela en la Villa Frey, eso muestra, ¿verdad?, un patrimonio material, pero también yo podría donar, por ejemplo, una fotografía de 1950 de mi familia celebrando el Año Nuevo, o, no sé, de mi abuela yendo al colegio, porque justamente esta actividad está enfocado en ese patrimonio más íntimo, más local, el patrimonio familiar, que muchas veces tenemos álbumes y se van perdiendo en el tiempo. ¿Cómo podemos usar esos registros? En primer lugar, para preservarlos, o sea, la digitalización es preservación también, pero ¿cómo podemos también utilizar esos registros para documentar procesos históricos?
cómo era la educación rural en Chile, cómo se celebraba, cómo se iba a la playa, y aquello que tiene que ver como más con la historia social y cultural de nuestro país. Así que sí, fotos familiares son totalmente bienvenidas. Qué bueno, voy a compartir ahí en el chat el link para inscribirse en la actividad. Sí, total. Sí, Total, acá la voy a, creo que puedo compartir el... Ah, el formulario está ahí, bacán, sí, súper. Y bueno, les vamos a estar comentando todas las otras actividades que vamos a hacer. Por ejemplo, este fin de semana hay una editatón. Cuando decimos editatón, son jornadas de edición masiva, que en este caso tienen como foco la creación de contenido sobre mujeres. Esto entendiendo que en Wikipedia obviamente se reproducen sesgos, y una de las cifras ahí como más alarmante es que de todo el contenido que existe en Wikipedia, apenas un 10% se refiere a mujeres. O sea, siguen existiendo muchos sesgos, y justamente para intentar revertirlo es que se intenta que más comunidades participen de estos proyectos. bueno, Rocío, mira, te agradecemos, en realidad es bastante lo que hacen y es como que cada proyecto es como va a estar hablando un buen rato de cada uno de ellos, en realidad, porque son súper interesantes. Te agradecemos por todo lo que compartiste y también les recomendamos también a los asistentes que están ahora que se metan a la página de Wikimedia Chile para que vean todo el material que hay en cuanto al tema de los cursos que mencionó Rocío, los proyectos, e incluso también pueden meterse a YouTube para que vean también otras acciones que han hecho ellos. Bueno, aprovechamos también este espacio para agradecer a todos los que asistieron y también para recordarles que todos estos talleres que se están haciendo los días jueves sobre integridad académica se van a continuar hasta fines de año. De hecho, en diciembre tenemos el último taller, que es justamente con la gente de Wikimedia, que va a estar Rocío y va a estar Carla, me parece también, y van a hablar sobre el tema de ciencia Wikidata. abierta y Wikimedia. Así que para que no se lo pierdan, para que les digan también a sus contactos de que no se pierdan estas webinars, porque son bastante interesantes y sirve también para hacer trabajo colaborativo. Sí, ahí aproveché de dejar mi correo en caso de que les haya quedado alguna duda. Yo de todas formas voy a compartir contigo, Nancy, la presentación, por Perfecto, si es que quieres compartirla con las personas que asistieron. claro. Y también si es que tienen alguna iniciativa, algo que les gustaría, nada más nos escriben y ahí podemos armar algo. Ya, muchas gracias, Rocío, nuevamente, y gracias a todos los que asistieron, y los esperamos para el próximo jueves, no en esta misma hora, pero revisen el portal para que vean el horario exacto. Súper. Muchas gracias, un abrazo.